Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para compartir un rato juntos, un espacio donde desentrañamos los misterios y las historias que nos fascinan. Hoy, como habrán visto en el título y como muchos de ustedes han estado clamando en los comentarios, nos adentraremos en un tema que ha despertado la curiosidad de muchísimos de ustedes, la noche secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué ocurrió realmente? Sí, sé que esta pareja, Kerem y Hande, ha sido fuente de innumerables titulares, de especulaciones interminables y de un cariño genuino por parte de millones de fans a lo largo de su relación. Y particularmente hay un episodio, una noche en particular, que ha generado un misterio palpable, un revuelo mediático, y que ha dejado a muchos con un montón de preguntas sin respuesta. Vamos a desgranar todo lo que se sabe, todo lo que se rumorea, y trataremos de arrojar un poco de luz sobre esa famosa noche secreta, que ha alimentado tantas conversaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad y de formar parte de esta comunidad que crece cada día. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo, y así estarán siempre a la vanguardia de nuestras revelaciones. Ya dicho esto, empecemos este viaje al corazón del misterio. A ver, para quienes quizás no estén tan al día con la vida de estas dos estrellas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, debemos empezar por el principio. Ellos son, sin lugar a dudas, dos de los actores más populares, carismáticos y queridos de Turquía, y su fama se ha extendido como la pólvora por todo el globo terráqueo. Se conocieron y como un guión de película que cobra vida, se enamoraron durante las grabaciones de la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocimos en muchos lugares, y para los amantes de las novelas turcas, El juego de mi destino. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en el set, su química en pantalla fue tan innegable, tan eléctrica, que traspasó las cámaras y se convirtió en un fenómeno. Esa chispa, esa conexión genuina, conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo, quienes se volcaron en cada capítulo, en cada interacción de sus personajes, Eda y Serkan. Su relación, desde que se hizo pública, ha sido objeto de atención constante, de escrutinio mediático implacable. Cada aparición juntos, cada comentario casual, cada fotografía compartida en redes sociales, todo se analiza al detalle por una legión de seguidores ávidos de información. Y es precisamente en medio de esta vorágine de atención mediática, de esta constante observación, donde surge el misterio de esa enigmática noche secreta. La verdad es que, como suele ocurrir con las personalidades públicas, especialmente con las que alcanzan este nivel de fama, hay momentos que se vuelven más íntimos, más privados, y de los cuales rara vez tenemos información oficial y verificada. La noche secreta a la que nos referimos, si bien no es un evento histórico con un nombre oficial acuñado por ellos mismos, se refiere a un periodo, a un suceso específico o a una serie de acontecimientos que por las circunstancias y la notable falta de detalles concretos, ha alimentado una cantidad ingente de teorías y especulaciones. Se habla de una noche en particular, o quizás de un conjunto de noches, en las que algo relevante ocurrió o se decidió, algo que para el público general y para los medios de comunicación, quedó envuelto en un aura de misterio, en un velo de intriga que ha perdurado. Una de las versiones más extendidas, y que ha sido objeto de un debate apasionado entre los fans, se relaciona directamente con el momento en que su relación dio un giro importante, un punto de inflexión que todos percibieron. Muchos fans con una aguda capacidad de observación y una dedicación admirable, creen firmemente que hubo un instante crucial, un momento decisivo, quizás una cena romántica bajo la luz de las estrellas, un viaje improvisado a un destino exótico, o simplemente una conversación profunda y sincera, que marcó un antes y un después definitivo en su vínculo. Se especula con un alto grado de convicción, que en esa noche secreta pudieron haber tomado la trascendental decisión de hacer pública su relación de una forma más contundente y oficial, liberándose de las ataduras de la discreción que hasta entonces habían mantenido. O en otra interpretación, y no menos interesante, se habla de un momento de crisis, de un desafío en su relación, y de una posterior reconciliación que fue manejada de manera extraordinariamente privada, con un celo que admiraron. Pensemos en el contexto en el que se desarrolló su historia. Kerem y Hande eran ya estrellas consolidadas antes de conocerse, con carreras individuales muy exitosas y una base de fans considerable. Sin embargo, juntos como pareja se transformaron en un fenómeno cultural, una unión que trascendió la pantalla y se convirtió en un referente.
Las redes sociales, ese campo de batalla digital donde la información vuela a la velocidad de la luz, jugaron un papel importantísimo en cómo se construyó, se alimentó y se mantuvo el interés en su relación. Cada aparición pública conjunta se convertía automáticamente en un evento mediático, una noticia de portada. Y es completamente natural, cuando dos personas que el público adora, que admira por su talento y su carisma, están juntas sentimentalmente, el deseo de saber más, de conocer los entresijos de su vida privada, es inmenso, casi insaciable. La noche secreta, en este sentido, se convierte en la pieza clave del rompecabezas, ese elemento que, según muchos, podría explicar ciertos comportamientos, ciertos cambios en su actitud, o en su forma de relacionarse públicamente, o simplemente, añadir un capítulo épico digno de un drama romántico, a su ya cautivadora historia de amor. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pudo haber ocurrido exactamente en esa famosa noche secreta? Aquí es donde entramos de lleno en el terreno de la especulación más salvaje, del rumor más persistente, que, seamos honestos, son una parte intrínseca y a menudo ineludible del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de parejas que generan tanta pasión entre sus seguidores. Una de las teorías más fuertes, la que parece tener más adeptos, es que en esa noche decidieron dar el siguiente paso oficial en su relación. Por ejemplo, si hablamos de hacerla pública, no fue un anuncio repentino y espontáneo, sino algo que se gestó, que se preparó con antelación. Y esa gestación, esa conversación íntima y profunda, esa planificación cuidadosa, pudo haber sido precisamente esa noche secreta. Piensen en la avalancha de fotografías que empezaron a circular poco después, en los viajes que emprendieron juntos y que gradualmente se hicieron públicos, en las apariciones más relajadas y confiadas. Fue esa noche el catalizador, el punto de partida para esta nueva etapa de su relación. Otra línea de pensamiento igualmente plausible y que añade una capa de drama a la narrativa, sugiere que la noche secreta podría referirse a un momento de dificultad, a un desafío significativo en la relación. En cualquier pareja, por muy sólida que parezca, y más aún cuando se está bajo la intensa presión mediática y la constante exposición pública, pueden surgir tensiones, desacuerdos, o simplemente momentos de duda. Se habla de que quizás hubo una discusión fuerte, un momento de incertidumbre sobre el futuro de su vínculo, y que en esa noche, a través del diálogo y la comprensión mutua, encontraron la manera de superar esas adversidades, de reafirmar su compromiso el uno con el otro. Esto, claro está, nunca ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los dos, pero las idas y venidas, los altibajos, son una parte natural de la vida de cualquier pareja, y en el caso de celebridades, estos momentos se magnifican, se analizan y se convierten en material para incontables tertulias. También existe la posibilidad, no menos interesante, de que la noche secreta podría estar intrínsecamente ligada a algún tipo de acuerdo o decisión profesional conjunta. Ambos son actores con carreras sumamente exitosas y con proyectos ambiciosos. Quizás en esa noche decidieron la estrategia a seguir para equilibrar sus carreras individuales con su vida en pareja, o discutieron la posibilidad de embarcarse en proyectos profesionales juntos, o cómo manejar la exposición pública de su relación en el ámbito laboral. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo y a menudo impredecible, y las decisiones importantes, aquellas que pueden marcar el rumbo de sus carreras, a menudo se toman en conversaciones privadas, lejos de los focos y de las cámaras indiscretas. Y por supuesto, no podemos obviar la posibilidad, quizás la más sencilla pero no por ello menos real, de que sea simplemente un nombre, una etiqueta que los fans, con su vasta imaginación y su innegable deseo de construir una narrativa romántica y apasionante, le han dado a un periodo o a un evento que les pareció particularmente significativo, especialmente intrigante o simplemente carente de una explicación clara. A veces en el mundo del entretenimiento, el misterio es mucho más atractivo y magnético que una explicación concreta y prosaica. La ausencia de certezas alimenta la fantasía y permite que cada uno imagine la historia perfecta. Lo cierto es que a pesar de la vorágine de especulaciones, Kerem y Andy siempre han demostrado ser personas bastante reservadas y discretas sobre los detalles más íntimos de su relación. Si bien compartían momentos entrañables y románticos con sus seguidores, y se les veía disfrutar de su amor públicamente, siempre mantuvieron una línea clara y definida entre su vida pública y su esfera privada. Y esa actitud, lejos de decepcionar a sus fans, en muchos casos, generó un mayor respeto y admiración por su madurez y su profesionalismo. Les permitió mantener un aire de misterio que, paradójicamente, hacía su relación aún más interesante y auténtica.
La noche secreta, en este sentido, encaja perfectamente con esa estrategia de mantener una distancia saludable en lo personal, permitiendo que el público admirara su amor sin sentirse intrusivo. Cuando hablamos de esta noche secreta, es crucial recordar y subrayar que toda esta información se basa en un entramado de especulaciones, en análisis meticulosos de los fans, en comentarios vertidos en las redes sociales, y en algunas entrevistas donde los temas se tocan de manera tangencial, sin entrar en detalles escabrosos. No existe una confesión explícita por parte de Kerem o Hande que diga, esto es lo que ocurrió en aquella noche secreta. Lo que sí tenemos es un conjunto de indicios, momentos clave en la cronología de su relación que han sido interpretados de múltiples maneras, a menudo contradictorias, por la opinión pública. Por ejemplo, hubo un periodo específico en el que ambos estuvieron extraordinariamente activos en sus redes sociales, compartiendo un torrente de momentos muy felices, románticos y cotidianos, consolidando así la imagen de la pareja perfecta, de ensueño. Y posteriormente quizás hubo un lapso de menor visibilidad, o un tipo de contenido compartido que se percibió como más introspectivo o diferente, que algunos interpretaron como el resultado directo de una decisión importante tomada en esa enigmática noche secreta. Este cambio de ritmo en su exposición pública fue lo que alimentó muchas de las teorías. También se rumorea, y estos rumores son difíciles de rastrear hasta su origen, que hubo viajes importantes, a destinos que se percibieron como románticos y discretos, que coincidieron con momentos de mayor o menor exposición pública de su relación. Podría ser que en uno de esos viajes, quizás a una isla paradisíaca o a una ciudad con encanto y bajo perfil, se haya llevado a cabo esa noche secreta, un momento de intimidad y de toma de decisiones lejos de las miradas curiosas. La imaginación de los fans vuela, y es perfectamente comprensible, dado el carisma y el magnetismo de la pareja. Otro aspecto fundamental a considerar es la influencia innegable de los medios de comunicación en la construcción de esta narrativa. Los titulares por naturaleza buscan el gancho, lo intrigante, lo que genera clics y atención. Y un título como La noche secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel tiene ese poder innato de atraer al público, de generar preguntas, de suscitar debate. A veces los propios medios, al no tener acceso a información clara y verificada, crean un halo de misterio alrededor de eventos que en realidad podrían ser bastante mundanos y normales para cualquier pareja. El misterio vende y la falta de información lo potencia. Pero más allá de las especulaciones, de los rumores y de las interpretaciones de los medios, lo que es absolutamente innegable, lo que resplandece con luz propia, es el cariño inmenso, el apoyo incondicional y la admiración que Kerem y Hande han recibido y siguen recibiendo de sus fans alrededor del mundo. Su relación se convirtió en algo más que una simple pareja de celebridades, para muchos representaba un ideal romántico, una historia de amor de cuento de hadas, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. Y en esas historias, en esos cuentos de hadas modernos, a menudo existen capítulos enigmáticos, momentos oscuros o desconocidos, que las hacen aún más cautivadoras, más intrigantes y más memorables. En resumen, y para intentar arrojar algo de luz sobre este fascinante enigma, ¿qué ocurrió realmente en esa famosa noche secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta más honesta, la más certera que podemos ofrecer en este momento, es que no lo sabemos con certeza absoluta. No hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas, ni detalles concretos y verificables que nos permitan desenmascarar el misterio. Lo que sí tenemos es un mosaico de teorías, de especulaciones y de interpretaciones que han surgido a lo largo de su relación, alimentadas por la intensa atención mediática, por la curiosidad insaciable de los fans y por el deseo innato de conocer cada detalle, cada secreto, de las vidas de sus ídolos. Podría referirse a una decisión importante y trascendental sobre el futuro de su relación, a un momento de superación de dificultades significativas, o simplemente a un periodo que los fans, con su admirable imaginación, han idealizado como un evento misterioso y cargado de significado. Lo que sí está meridianamente claro es que su relación ha sido un fenómeno cultural, una historia de amor que ha cautivado a millones, y cada aspecto de ella, incluso los más enigmáticos, ha contribuido a construir su leyenda. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante misterio de la noche secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos podido comprobar, el mundo de las celebridades está intrínsecamente lleno de interpretaciones, de narrativas que se construyen tanto por lo que se dice abiertamente como por lo que se deja en el aire, en la sombra. Agradezco enormemente su compañía, su atención y su interés en estos temas que tanto nos apasionan.
De verdad, su apoyo constante significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir buscando y trayéndoles el mejor contenido. Ahora como siempre me encantaría saber su opinión, conocer su perspectiva sobre este misterio. ¿Qué creen ustedes que ocurrió realmente en esa noche secreta? ¿Tienen alguna teoría favorita que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes y crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más contenido interesante, más misterios por desentrañar y más historias que nos cautivan. Gracias por estar ahí, por su lealtad y su apoyo incondicional. Adiós.